Reporte 100. Este jueves en el espacio del Colegio de Sonora nos acompaña Liliana Bringas Villalba. Ella es maestra en Ciencias Sociales por esa institución. Pertenece a la línea Análisis y Evaluación de Políticas Públicas y nos va a platicar del tema Derecho al Olvido, desde los derechos de cancelación y oposición por el uso y difusión de datos personales. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días al auditorio. ¿Qué es esto del derecho? Gracias. ¿Qué es esto del derecho al olvido? El derecho al olvido es el derecho que tenemos las personas a suprimir o a eliminar nuestros datos personales de un medio, sea físico o electrónico, que puede ser solicitado de distintas maneras. El primero sería solicitar ante el responsable que trata esa información acerca de nuestro deseo de retirar esa información, y el segundo, sobre el que trata mi investigación, es sobre ejercer estos derechos de cancelación y oposición con los que se relaciona el derecho al olvido para eliminarlos a través de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Sí, es decir, si uno googlea su nombre, mi nombre, Juan Carlos Zúñiga, y me encuentro con una liga que yo ya no quisiera que aparezca, ¿tengo el derecho a pedirle a quien lo tiene publicado a eliminarlo? Así es, Juan Carlos, por medio de estos derechos de cancelación y oposición. Sí, ¿el trámite es engorroso, el trámite es rápido? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que proceder? Muy bien. Cuando el responsable a quien solicitas que se elimine la información es un sujeto obligado, deberás hacer una solicitud a la unidad de transparencia y en 20 días te responderán sobre su improcedencia. O bien, si existe una negativa, la ley prevé medios de impugnación como recursos de revisión y el de inconformidad. Cuando el responsable es un particular, como en el caso que mencionas, y se niega a esa solicitud que le realizaste directamente, entonces deberás dirigirte al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos Personales para realizar un procedimiento de protección de derechos. Este se puede realizar de forma presencial en el INAI, por correo certificado con acuse de recibo en cualquier estado de la República en el que no se encuentre el INAI, y a través del sistema IFAI Prodatos. Sí, ahora Liliana Bringas Villalba, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Hay información que no puede borrarse, es decir, me imagino yo, alguna persona sentenciada por algún delito y que esa información provenga de algún órgano judicial. ¿Esa información puede eliminarse inclusive aunque haya una sentencia de algún delito? Por ejemplo, el artículo 16 constitucional señala que por razones de seguridad nacional son supuestos de excepción. Por ejemplo, otro sería proteger derechos de tercero, y bien, el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares señala que aquellos que se refieren a las partes de un contrato privado, social o administrativo por disposición legal, y otro tipo de supuestos, ¿no? Como por ejemplo la persecución de delitos. Y en el supuesto que mencionas, al haber antecedentes penales, pues habría una negación del derecho al olvido por esa razón. Sí. Ahora, en el sistema anterior, en el viejo sistema de justicia, cuando se detenía a una persona, pues prácticamente se publicaba toda su información, imágenes, videos, nombres, detalles, datos personales, dirección, inclusive hasta nombres de parientes. Hoy el nuevo sistema de justicia penal pues impide que se revelen datos personales de los detenidos, sino hasta que haya una sentencia. Pero en el viejo sistema sí se permitía. Habrá personas que fueron sentenciadas inocentes, pero que se les acusó de algún delito y que esa información está ahí en Google y que esa información está ahí en la red. De esa información podemos solicitar que se dé de baja, aunque sea de algún medio de comunicación.
Bueno, pues el artículo 23 constitucional prescribe que nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces, en el caso de que se pudiera retomar el mismo delito. Pero en el caso que tú mencionas, la libertad de expresión tiene límites. Es decir, el derecho al olvido posee un elemento de reinserción social siempre y cuando no exista una disposición legal, como en este caso, a sostener los antecedentes penales. Pero en el caso de que los medios manejen, por así decir, noticias pasadas en las que se resolvió la absolución de esa persona, o bien en el que no se encontró alguna responsabilidad, pues sí podrán solicitarse su eliminación por resultar obsoletos. Inclusive, hay quienes consideran que el derecho al olvido es un método de censura por favorecer a la rectificación, es decir, argumentando que en eso recae la libertad de expresión. Y sin embargo, yo tengo razones para cuestionar esto, porque la impresión que surge al apreciar esta información no se puede eliminar. La reparación al afectado puede tener si no se realiza la eliminación de esa información, puede haber una connotación negativa para el individuo, puesto a que se generen su honorabilidad, en este caso, si no se elimina esa información. Sí, estamos platicando con Liliana Bringas Villalba, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Ahora, en México es fácil acceder a este derecho. En México es, digamos que, didáctico, es amigable acceder a este derecho de borrar información que uno no desea que circule en la red. Bueno, mira. Yo puedo decirte que muchos escuchamos por los medios que podemos proteger nuestros datos personales, pero sin embargo asumo que no es suficiente decirlo sin saber la tramitología y considerando que estos procedimientos son perfeccionables, pues existen impedimentos que pueden resultar en una tramitación no tan accesible como se pudiera. Esto por razones de competencia, debido a que no se ha facultado a los órganos garantes estatales para que conozcan del procedimiento de protección de derechos, el que te mencionaba inicialmente, en el que cuando el responsable es un particular y tú necesitas eliminar esa información. Entonces, en el caso de los sujetos obligados, sí podemos dirigirnos a un órgano garante estatal, pero en el caso del procedimiento de protección de derechos, no están facultados los órganos estatales garantes. Y esto también recae en una limitación procedimental, porque se requiere una firma electrónica al hacer uso del sistema electrónico IFAI Prodatos, y se prolongaría el procedimiento si se requiere una previa tramitación. Además de que no todos contamos con los recursos ni conocimientos tecnológicos o procedimentales. Por la centralización que existe en el órgano federal, no se favorece el contacto directo con el ciudadano. Sí, ahora Liliana, ¿qué aportaciones realizaste con tu investigación sobre el derecho al olvido? Pues precisamente ampliar este tipo de estudios, porque el derecho al olvido, a pesar de lo que implican los datos personales en pleno siglo XXI, algunos lo mencionan como el nuevo petróleo o una rama demasiado importante que tiene que estudiarse, aún se encuentra pues de una manera emergente en muy pocos estudios, y por lo tanto con mi investigación yo resumo a que profundicé en facilitar estos procedimientos, en que al ciudadano de a pie le llegue la información de cómo eliminar sus datos personales, proponiendo que se faculte a los órganos garantes estatales, habiendo lugar a un rediseño institucional que ponga en igualdad de condiciones
a la hora de ponderar qué derecho prevalece en el caso de conflictos entre el acceso a la información y la protección de datos personales. Esta investigación, ¿dónde la podemos encontrar, Liliana? En el repositorio del Colegio de Sonora, Juan Carlos. Muy bien, ahí está esta investigación. De tesis. Liliana Bringas, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Estaremos atentos en darle seguimiento a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Hasta pronto. Es en el espacio del Colegio de Sonora, la maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, Liliana Bringas Villalba. Reporte 100.